Hola, soy Susana. En este vídeo vamos a tratar la primera parte del régimen disciplinario de los empleados públicos. ¿Preparado? Vamos a ello. Estos son los puntos de los que vamos a hablar en estos minutos. Regulación y ámbito de aplicación de este régimen, principios que rigen, en qué consiste la responsabilidad disciplinaria, las faltas y sanciones establecidas en la normativa y los plazos de prescripción de estas. El régimen disciplinario de los empleados públicos viene regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el Reglamento de Desarrollo, que es el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. Las reglas contenidas en esta normativa que acabamos de concretar se aplica tanto a los funcionarios públicos como al personal laboral. Eso sí, para este último personal, lo que no prevea el Estatuto Básico del Empleado Público se regirá por la legislación laboral. Importante, la responsabilidad disciplinaria no exime que los funcionarios públicos puedan incurrir en responsabilidad penal y civil. Además, no solo se les aplicará a los funcionarios que han cometido la falta, sino también a aquellos que la indujeran y a los que la encubrieran, en este último caso para las faltas graves y muy graves. Entonces, ¿qué es la responsabilidad disciplinaria? ¿Cuándo se produce? Bueno, lo primero de todo se produce cuando un funcionario o personal laboral incumple con sus obligaciones profesionales. Es en el Estatuto Básico del Empleado Público donde se recogen los deberes de los empleados públicos y su código de conducta. Y cuando se incurre en responsabilidad disciplinaria, se inicia un procedimiento administrativo, pero atención, especial. ¿Por qué? Porque este procedimiento se regula en su normativa específica, como hemos indicado anteriormente, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Ahora vamos a ver los principios que rigen la responsabilidad disciplinaria. Principio de legalidad y tipicidad de faltas y sanciones, lo que nos viene a decir que toda falta y sanción tiene que estar determinada en una norma, o en el caso del personal laboral, en los convenios colectivos correspondientes. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. Principio de proporcionalidad, en el sentido de aplicar la sanción correspondiente y oportuna al tipo de falta cometida. Principio de culpabilidad, lo que significa que la acción u omisión que se considere constitutiva de falta debe ser imputable al sujeto bien a título de dolo o de culpa. Y por último, el principio de presunción de inocencia, por el cual se respetará la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Las faltas disciplinarias serán leves, graves y muy graves, todas ellas tipificadas en el Estatuto Básico. Para clasificar las diferentes faltas en leves, graves y muy graves, se tienen en cuenta el grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños causados y el descrédito que puede generar a la imagen pública de la Administración. En cuanto a la graduación de las sanciones, siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad que hemos comentado, se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia de la conducta, el daño al interés público, el grado de participación en la comisión de la falta y la reiteración o reincidencia. ¿Y qué sanciones se pueden imponer ante una falta disciplinaria? Tenemos la separación del servicio, en caso de los funcionarios, despido disciplinario del personal laboral, suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo, traslado forzoso, demérito y apercibimiento. Ahora vamos a relacionar las sanciones que acabamos de enumerar conforme a la falta cometida. Empezamos. La separación del servicio y el despido disciplinario del personal laboral
solo se podrá imponer por la comisión de faltas muy graves. En cuanto a la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo, como el Estatuto Básico no prevé lo contrario, es posible que esta sanción pueda imponerse tanto para las faltas graves como para las muy graves. El traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia y por el periodo que en cada caso se establezca. Debe entenderse como lo que acabamos de hablar para la suspensión firme. Puede imponerse tanto por faltas graves como muy graves. El demérito. ¿Qué es el demérito? Pues bueno, consiste en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. Eso es el demérito. Como la normativa no establece concretamente a qué falta iría relacionada, se interpreta que se podría imponer ante una falta grave, ¿vale? Ya que para la falta leve exclusivamente se contempla el apercibimiento. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción por la muerte, pérdida de la condición de funcionario e indulto. Pero sobre todo, las causas más comunes de extinción son la prescripción de las faltas y sanciones. La prescripción conlleva, por el transcurso del tiempo establecido en la norma, la extinción de un derecho, acción o responsabilidad. Importante, prescriben tanto las faltas como las sanciones. ¿Y cuáles son los plazos de prescripción? Pues los vamos ahora a ver en esta diapositiva. Las faltas muy graves y las sanciones impuestas por este tipo de faltas prescriben a los 3 años. Aquí coincide el plazo de prescripción. Tanto la falta grave como la sanción impuesta por esta prescriben a los 2 años. También coincide el plazo. En cambio, en las leves cambia el plazo, ya que para la falta el plazo de prescripción es a los 6 meses, mientras que la sanción impuesta por la falta leve prescribe al año. ¿Y cuándo empiezan a contar los plazos de prescripción? Si estamos ante una falta, el plazo se computa desde que se comete la falta y desde el cese de su comisión cuando se trata de faltas continuadas. En cambio, el plazo de prescripción de las sanciones comienza a contar desde la firmeza de la resolución sancionadora. Bueno, hasta aquí hemos hecho un repaso de la primera parte del régimen disciplinario. En el siguiente vídeo vamos a profundizar ya en lo que es el procedimiento y cómo se lleva a cabo. Un saludo y hasta la próxima.